Bien, pues ya estamos, como bien dijo el pastor Abel, en el manual, en el módulo 13, métodos de crecimiento de la iglesia, y estamos parados al inicio de la página 18, que es parte de la unidad 4, que dejamos pendiente el tema de la oración. El tema de la oración fue el tema inicial, donde estuvimos hablando de la forma en la cual nosotros podemos hacer el crecimiento de la iglesia dinámica. Y bueno, aquí ya iniciamos con este tema en esta página 18 y vamos a ir directamente a leer el primer parrafito de esta unidad que dice en donde estamos, déjenme ubicarme, porque que tengo acá, unidad 5 más para acá, es que como lo estaba leyendo, estaba brincando para adelante, pero acá en la parte donde tenemos que leer la oración, fundamento del crecimiento, que está en la página anterior, leímos cómo estaba, y ahora ya en el 18 hay un momento en nuestra lección, que vean ustedes cómo ahí habla algo muy interesante acerca del crecimiento de la iglesia. Y es justo aquí donde arrancamos. Y dice el manual de la siguiente manera, hace la pregunta, requisitos para quienes oran. Y el autor de este escrito nos dice, con frecuencia me preguntan sobre los requisitos de quienes están en el ministerio de la oración e intercesión. Y mi respuesta categórica, no hay requisitos, está entre comillas, así como énfasis, no hay requisitos. ¿Qué requisitos hay para la oración? No hay requisitos. Basta que usted disponga su corazón para buscar al Señor. Los milagros se producen, las almas se entregan a Cristo, la iglesia crece. Los resultados son sorprendentes, con signos de admiración, y es así como tenemos esta primera oración. Los resultados son sorprendentes. Ahora, en la Biblia encontramos al menos 23 tipos de oración. Yo no sé si aquí en estas 23, yo no me he puesto a contarlas, no sé ustedes, no sé si en ellas está San Juan 11 cuando Jesús le avisan de su amigo Lázaro y va a ver a Marta y a María, pero llega aparentemente demasiado tarde. Y yo comentaba algunas veces, qué interesante, ¿no? Porque decimos, hay que orar como Jesús. Bueno, hay que orar como Jesús de acuerdo a Juan 11 o a Juan 14 o Juan 15 y 16 o conforme a qué debemos orar de acuerdo a Jesús. En este pasaje interesante de San Juan 11 dice que llegó y ya Lázaro había muerto días atrás, y en ese momento él dice, viendo a los que estaban ahí, bueno, hay un versículo muy pequeño, ustedes recuerdan, Jesús lloró y dice, y levantando sus ojos al cielo, clamó. Ujú. O sea, imagínense ustedes que en la iglesia ustedes levantan los ojos al cielo para orar, ¿no? Dice que orar con los ojos cerrados, postrados. Podemos decir a Jesús, bueno, sí, perfecto Dios, perfecto hombre, pero era una persona que tenía libertad de orar a su Padre como él lo necesitaba en ese momento para que se dieran cuenta el clamor que tenía. Bueno, no sé si está, ahí hice un paréntesis para estas 23, pero si queremos que haya respuesta, si queremos que haya respuesta, es necesario que contengan dos elementos. Al final vamos a ver que son tres, pero el primer elemento, vamos a analizar los elementos en este momento. El primer elemento es que se pida al Padre. Es muy interesante, San Juan capítulo 14 y 15 son dos capítulos que mencionan varias partes de la oración, y en este versículo, Juan 14:13 dice que lo que pidamos al Padre lo dirá, lo dará, perdón. Pero lo que tenemos que esencialmente ver
aunque es lo que pidamos al Padre, Él lo dará, y luego aclara en el siguiente capítulo qué es lo que dará y qué es lo que hará, y en base a qué lo hará. Sin embargo, lo importante o lo primero que nos marca aquí el autor es que sea al Padre. ¿A quién debemos pedir? Al Padre. Bueno, tiene que ver mucho, tendrán ustedes, no los estoy viendo los cuadritos, si alguien quiere comentar o preguntar algo, por favor, me prende ahí su micrófono y me interrumpe sin ninguna preocupación, no quiero que si hay alguna duda quede por ahí. Entonces les decía, al Padre primeramente, esto nos deja que es así como el Señor nos enseñó a orar. En Mateo 5, 6 y 7, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y el primer cosa que debemos hacer por orar es, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces es una relación con Dios donde le pedimos al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el hacedor, creador de todas las cosas, y entonces con quien oramos es con el Padre. No oramos a través de la intercesión, aunque en la historia del cristianismo se dio este fenómeno súper interesante de no sentirse suficientemente apto para hablar con el Padre, entonces necesitamos como una intercesión intermedia para con el Padre, ¿no? Y se basa en este asunto donde eh, las personas en San Juan, precisamente, cuando está en las bodas de Canaán, la bienaventurada María o Miriam, que era su nombre hebreo, le dice a los que están ahí, pues que se acabó el vino, ¿verdad? Y entonces ella va y le dice a su hijo que debe hacer algo, ¿no? Con ese asunto. Entonces, este asunto es así como la parte que es realmente una historia, ¿verdad? Es una historia que está ahí y sin embargo aparece como una relación de lo que debería ser nuestra relación con Dios, aparentemente, pero vamos a ver la historia, ¿les parece? Vamos a buscarla, ayúdenme a buscarla porque la cité de memoria. Ajá. Entonces, es las bodas de Canaán, Juan 2. eh, Dice, y faltando, Juan 2:3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. O sea, es una actitud maternal que está ahí y podemos ver muchas mm, argumentos para lo que estoy diciendo, pero realmente es una cuestión de familia, de momento, ¿verdad? Dice, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, con el pleno conocimiento de de lo que había vivido la bienaventurada María, piensa que es el momento. Aquí está la boda, aquí estás en Canaán. Si tú haces ahora un milagro, esto va a, a permitir que las puertas se abran. Pero dice, no ha llegado mi hora. Más allá de la discusión o la controversia que pueda haber entre las diferentes maneras de la interpretación de este pasaje, es claro que en el centro de esto está que Dios tiene un tiempo para todas las cosas, nosotros no tenemos por qué adelantarnos a los tiempos. Pero pasando a lo que veríamos más adelante, no en San Juan 2, sino en San Juan 14, vemos que dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, te lo voy a conceder. Entonces hay que pedir al Padre. Y además dice, en segundo, que el creyente permanezca. Ahora sí vamos al versículo. Si alguien de ustedes, por favor, me ayuda ahí abriendo, no les veo, pero espero que abran su micrófono. Eh, bienvenida. Voy a mover aquí los cuadritos más chiquitos. Está por ahí la hermana Alicia. ¿Quién me ayuda con San Juan, capítulos 15 y 7, versículo 7? Pastor Manuel, adelante. Sí, que es San Juan 14, 15, 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, el segundo requisito es la permanencia.
la permanencia. Dice, si permaneces en mí, yo en vosotros, pues esto va a ser de una manera extraordinaria. Si ven ustedes más adelante, en este capítulo 15, que el pastor Manuel me hizo el favor de leer, ahí donde Jesús está hablando, dice, el que leyó fue 15:7, y dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, o sea, hacer la voluntad de Dios para que Dios cumpla en la oración nuestra petición es esta actitud de llevar mucho fruto, o sea, y este fruto naturalmente está hablando el Señor de lo que está viendo desde que pasó el acontecimiento de San Juan, estoy hablando San Juan solamente porque San Juan se disfruta mucho cuando se lee de cabo a rabo, ¿no? Como se dice, de principio a final, así como empezamos a comer una sabrosa manzana roja, dulce, jugosa, pues no podemos terminar de leerla. Y usted cuando empieza el San Juan 1:1, y llega hasta el final de San Juan, de un solo, va descubriendo cosas maravillosas, porque ahí descubrimos en San Juan, ya hemos estado hablando del capítulo 2, del capítulo 11, pero también hablamos del capítulo del encuentro con la samaritana, ¿no? Entonces, el encuentro con la samaritana, este asunto se refleja cuando él le predica a una mujer que está junto al pozo, y la parte que tal vez no entramos mucho en la predicación cuando hablamos de este pasaje de la samaritana es cuando llegan los discípulos y les extraña que esté hablando con una mujer y que les diga, en este momento se para y dice algo, una frase extraordinaria. Los campos están blancos, ya hay lugar para que se siembre la palabra, pero ¿quién enviará obreros? ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, hago la obra de mi padre, que es predicar a los samaritanos, ¿verdad? Ahí hay toda una disertación sobre, eran judíos, pero que habían sido mezclados, pero Jesús les lleva la salvación y el pueblo que adoraba en parte una mixtura muy rara ahí que tenían, pero Jesús dice, ¿quién les va a hablar a estas personas? Este es llevar el fruto, ¿verdad? Ese es el fruto. La oración es para llevar el fruto. Por eso estamos hablando de crecimiento de la iglesia. Es imposible un crecimiento de la iglesia sin este fruto. Ahora bien, regresando al manual. Regresamos aquí al manual, a la página 18, donde estamos. eh, y en esta página del manual, página 18, tenemos el siguiente asunto. Los dejo de ver un ratito para ver mi el tercer aspecto. ¿Cuál es el tercer aspecto que tenemos ahí? Vean ustedes, dice, eh, el segundo, bueno, fue que debemos estar eh, en ¿cómo le llamamos? Permanencia, en esta cosa que no nos movemos de ahí. Es decir, la oración nos ayuda. La oración es un anclaje con Dios. La oración es un anclaje con Dios. Para mí hay dos anclajes importantes para la vida cristiana. Una es la lectura de la palabra cuando yo escucho la voz de Dios, y el otro anclaje importante es cuando yo estoy ahí conversando con Él. A veces esto suena como espiritualoso, que somos muy espirituales, pero no, no es así, es la vida cotidiana, y a veces a mí me da mucha curiosidad o mucha inquietud que piensan de mí cuando yo tomo el Didi o el Uber para ir a la central para ir con ustedes, que yo me pongo en las manos de Dios, no porque tenga miedo al viaje, no, naturalmente que no. Dios tiene la vida y el control de todas las cosas de siempre y Él sabe el término de nuestras habitaciones, no, para que Dios esté preparando sus corazones para las personas que van a escuchar la palabra. Y en ese momento, pues a veces
voy platicando con él, voy bien, y digo, Señor, pues gracias porque ahora me puedo salir, mira nomás qué hermosa tarde, qué hermoso atardecer, qué hermosa noche. Y empiezo a platicar y entonces el que va conduciendo como que piensa que quiero hablar con él, ¿verdad? Entonces, a veces cuando me doy cuenta digo, ay, tengo que hacer en mi mente, en voz baja, pero como uno platica con Dios con libertad, pues uno se olvida, ¿no? De las otras cosas. Es decir, estos son los dos anclajes, la escritura y la oración. Ahora, este anclaje tiene una tercera aspecto muy importante que tenemos aquí y es que esta oración debe tener una consonancia. Fíjense cómo lo dice, son claves. Estos dos aspectos son claves, como podemos comprobar al leer los textos, estos dos pasajes, y no solo los textos, de plano aventémonos 14 y 15 de Juan muy seguido en nuestras vidas. Y es importante, son claves para comprender eh, comprobarlo al leer los textos. Y transversal, es decir, atraviesan estas dos cosas, este aspecto que hablamos de que sea el Padre y que sea con permanencia en Él. Hay un tercer aspecto que es transversal a estos dos cimientos. Hay un tercer aspecto que no podemos desconocer y ¿qué es este tercer aspecto? Vamos a ver. Es que si queremos respuesta a nuestras oraciones, o sea, le pedimos y Él dice, nos va a dar todo, pero la respuesta, ¿cuál va a ser? ¿Verdad? Es decir, no tenemos límite en pedir siempre y cuando sea para llevar fruto, siempre y cuando sea para su gloria. Ahí en San Juan hay un momento, dice, muy importante, la oración y este fruto tiene oh, un requisito de parte de nuestro, dice, esto va a cumplirse si guardan mis mandamientos. O sea, si eres recto, si estás en los caminos de Dios. Y esto se refiere aquí en lo que hablamos, si queremos respuesta a nuestras oraciones, lo que pidamos debe estar en consonancia, por eso aquí puse el tercer aspecto, en consonancia con la voluntad de Dios. ¿Qué es esto de consonancia? Las consonantes, ¿verdad? Son las letras famosas que le dan ese famoso sonido especial a nuestro español, ¿verdad? ¿Qué sería el lenguaje sin la consonancia? Consonancia también tiene que ver con la musicalidad que tiene nuestro idioma y esto tiene que ver con que esté entonado con la, con la rima, con la métrica, con todo aquello que nos llena de bienestar cuando escuchamos la música. La consonancia también se da en la música. ¿Cómo podemos tener consonancia con Dios? Bueno, pues es muy sencillo, es conociendo su voluntad, por lo menos la que nos reveló, y en esta consonancia nosotros decimos, bueno, ¿qué voy a pedir? Pues lo que necesito que se funcione de acuerdo a la expansión del reino de Dios, ¿verdad? Eh, no voy a pedir, Señor, necesito que, por poner un ejemplo, a veces me gusta poner ejemplos drásticos, pero pues no es bueno hacerlo, lo hago aquí en confianza con ustedes, pero no voy a pedir, Señor, permite que todas las riquezas vengan para mí, para mi persona, para que yo sea el hombre más poderoso del mundo, porque quiero acabar con Slim y con el dueño de las computadoras. Y va a decir Dios, bueno, ¿y eso dónde está en consonancia con palabra? Ahora, si eso va a ver beneficio del reino de Dios, pues sí, ¿verdad? Va a haber personas que estén ahí, pero bueno, yo no lo veo mucho, por ejemplo, por eso les digo que a veces debo medirme mucho con lo que digo, ¿no? Imagínense a un señor Donald Trump que ahora están orando para que sea nuevamente presidente y dices tú, pero es un hombre, ¿estará en consonancia con Dios? Esa es la pregunta, ¿estará en consonancia con Dios? Porque aquí viene el aspecto importante en lo que dice el manual adelante de esto de estar en consonancia con Dios. Es estar en consonancia con Dios? Esta figurita que tenemos por acá, dice Jesús, ¿verdad? Y tiene la S.
es muy significativa para mí. La cruz del cristiano, nosotros acostumbramos usar un símbolo de la cruz en algunas de nuestras comunidades de fe, donde la cruz está vacía y tiene un lienzo que atraviesa las partes de los postes. Y esto tiene un significado muy especial para nosotros en nuestra denominación. ¿Y cuál es? Que esa cruz solamente fue el medio para que Jesús muriera y resucitara. No se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en la cruz. Entonces, en ese sentido, la cruz tiene un significado muy importante, pero también en este otro que vemos aquí. Vean ustedes, esta parte es hacia el horizonte. Horizonte es lo que está así, lo que vemos. Este es mi horizonte. Ujú. Y entonces, esa consonancia tiene que ver con lo que está alrededor mío. Por eso, en San Juan capítulo 14 y 15, dice ahí que esta oración va a ser para que nosotros hagamos milagros dentro de nuestro horizonte. Nuestra vida es una vida ordinaria haciendo cosas extraordinarias. ¿Cuáles son las cosas extraordinarias? Bueno, las que nos dejó que hiciéramos en los evangelios, en los 4 evangelios, y luego repite en el libro de los Hechos, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta es la parte interesante de esta, que es la lectura de la palabra, que es la oración, y es que dentro de nosotros hemos sido sellados, somos llenos, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y esto, pues debe ser un momento de gratitud a Dios y de oración, ¿verdad? Dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, cuando se refiere a las lenguas en Primera de los Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el manual? Muy en consonancia, vamos a decirlo así. Vamos a salir de aquí para ya verles más. Permítanme. Ok, aquí estamos ya. De regreso a nuestra cámara normal. Y vamos a vernos así para saludarlos, ver quién está. Y quitamos el anclaje para que. Y ya luego pasamos a la otra parte. Oh, el tiempo se me fue. Voy a tener que ir por más café. Y no viene, no está el hermano Fernando, el pastor Fernando, para que nos invite un cafecito. Entonces, aquí nosotros bien. Bien, ahí están ya, los veo, Pastor Abel, ya lo había saludado, Manuel, está Alicia y Arturo, Aquí estamos, pastor. Dios, y me imagino que el pastor MCR y el pastor X. No es la señora X, es pastor X. Bien, entonces seguimos adelante con esto. Voy a poner otra cámara de supervisión para grabar desde otro ángulo, pero no me gustó el otro ángulo, que me veía cachetón. Sí, cuando uno es feo hay que cubrirse lo más que se pueda, por eso uso barba. Entonces, ahora por esto tengo que estar un poquito sin barba por estos meses, entonces vamos a estar así. Bien, tenemos ahora bien la parte que vamos a ir. Ahí está, ya estamos. Ahora sí ya los puedo ver. Bien, entonces vamos a terminar esta parte del manual de esta página. A ver si alcanzo a leer aquí. Déjenme ver, creo que sí alcanzo. Todavía si no hay, les pido ayuda. Esto, fíjense, es el manual de las lamentaciones, pero realmente yo me lamento y empiezo con mí mismo, con mi misma persona. Dice, lo lamentable es que muchos de los pastores, obreros y líderes que anhelan el crecimiento de las congregaciones que tienen a cargo, ahí hay una coma para que yo diga algo, híjole, porque esto me apela a mí, esto me llega a mí, o sea, quiero el crecimiento, pero ¿dónde está la oración? Así como sus propias vidas, no consideran la oración como una prioridad. Y les preguntan,
les dirán que por supuesto pasan tiempo en oración. No obstante, en la intimidad no es así. Es decir, en la oración en grupo está muy bien, es maravilloso, lo dije en la clase pasada, es extraordinario, es una parte fundamental que enseñemos y llevemos a la iglesia a orar, pero no es suficiente, es como si dijera, ¿con preparar la predicación es suficiente para la lectura bíblica? No. ¿Con que vaya a la escuela dominical es suficiente de la lectura bíblica? No. Imagínense ustedes, lo he dicho muchas veces, imagínense ustedes que ustedes tienen un rompecabezas de 5,000 piezas y esos serían los versículos que hay en la Biblia, ¿no? Alguien que les gustan los números, saben cuántos versículos hay en la Biblia. Y que cada que va a la iglesia le dan cuántos versículos le dan. ¿Qué cantidad le dan? ¿El 1%, el 2%, el 0.03%? Y a lo largo de su vida usted junta, de esas 5,000 piezas, junta 500 piezas. ¿Qué panorama puede tener del paisaje que va a ver? ¿Se imagina usted con un rompecabezas? ¿Ha visto esos rompecabezas maravillosos de 5,000 piezas? Y que usted solamente tuviera las 500 piezas y lo quisiera armar. Pues pasa lo mismo cuando tenemos el Evangelio según los santos evangélicos, ¿verdad? Los versículos más conocidos que todos leemos, pero la Biblia, 21 capítulos de Juan, maravillosos, un evangelio maravilloso, los 16 de Marcos, las epístolas, todo el Antiguo Testamento, que es la raíz profunda de nuestra fe, no la conocemos, no la leemos, nos la pasamos por, por, por la parte del rompecabezas, ¿no? La oración viene siendo lo mismo. Imagínense que nos quedamos nada más con, usted ha hecho, yo pongo este ejemplo muchas veces, imagínense que está viendo a alguien armar el rompecabezas y arma una parte del rompecabezas, ve que ya va como el piecito del dinosaurio ahí, y dice, yo me adhiero ahí a ese piecito del dinosaurio para estar en la oración en comunidad. Y es muy bonito ver que sí podemos lograr algo en la oración ahí. No, tenemos que tener nuestra vida entera en oración. Digo, no quiero espantarlos, pero nos quedan pocas horas de oración en la vida. ¿Cuánto oramos por los alimentos? 2 minutos y eso que a veces hacemos la oración de fe por los alimentos. Señor, ya sabes lo que te pido, amén, ¿verdad? Entonces es como micro oración. Y entonces, ¿cuánto oramos en la vida? ¿Cuánto oramos en la vida? ¿Cuánto tiempo podemos orar en la vida? El famoso escritor de Santiago, que era Jacobo, el hermano de Jesús, probablemente hay una discusión ahí sobre el tema que no debemos entrar en este momento, y el libro tiene su nombre así por su traducción al latín como el Santo Jacobo, Santi Jacobo. Entonces, este Santiago era conocido por los padres de la iglesia en los escritos que tenemos de los primeros de los que siguieron después de los apóstoles hasta el año 100, 150, le decían el apodo de rodillas de camello, porque acostumbraba orar de rodillas, ¿sí? Y nosotros, pues ya los viejitos que tenemos riumas, pues decimos, yo no me arrodillo porque tengo riumas. No es necesario arrodillarte, hermano. Con que platicas, cuando ya le enseñé en la clase pasada mi silla, esta es la silla donde siento a Jesús cuando se va mi esposa a trabajar. Empezamos a platicar Jesús y yo. Esa es parte de mi oración, de mi devocional. Y no es una oración con los ojos cerrados, oh Dios, pues tú sabes, cada vez que uno está lleno del Espíritu Santo, cada vez que uno sabe que es templo del Espíritu Santo, uno tiene que ir en el camino de la perfección. No digo que soy un santurrón de aquellos, Dios mío, ¿verdad? Que me pongan aureola. No, no, no. Es simplemente cuando te ocupas en oración. En la lectura bíblica hay poco tiempo para las otras cosas del mundo, ¿no? Entonces, por eso aquí este hermano dice, hermanos, pastores, incluyendo al maestro de la clase que dé la clase, pues no estés ahí diciendo, yo sí oro mucho, sino realmente hazlo, porque es una experiencia importante. Eh, Se ocupan de todo porque es ese problema. Hay un problema ahorita, yo lo estoy detectando desde hace muchos años porque
empecé a tener problemas con mi propia comunidad de fe que vivía, por mi propia iglesia, Centro Cristiano Juan 14:6, porque fíjense ustedes que había actividades todos los días de la semana, al grado que no teníamos lugar para tener reuniones de la Junta de Ministros, de ministerio. Y entonces lo que hacíamos era reunirnos los X días, pero a las 11 de la noche, de 11 a 1 de la mañana para la junta. Entonces decías, ¿cómo es posible que haya tantas actividades en la iglesia? ¿Verdad? Tantas actividades. Eso se llama activismo, ¿verdad? Y ese activismo, a veces, pues, Señor, ¿a qué horas quieres que lea tu palabra? ¿A qué hora quieres que ore? Si tenemos tantas cosas que hacer en la iglesia, debemos dar un tiempo, agendemos con Dios. Yo les he dicho muchas veces, agendemos con Dios. Así como tenemos nuestro horario para ir al médico, ¿verdad? Cada mes yo voy al médico y ahora más seguido, entre más viejito, más seguido. Entonces, cuando yo voy al médico, pues estoy ahí atento, ¿verdad? Y me voy 1 hora antes y no quiero perder mi cita porque es del seguro. Entonces, de la misma manera, agendemos con Dios, agendemos lectura, agendemos nuestro calendario de lectura. Yo tengo propósitos, no los digo ahora, pero tengo propósitos tanto de lectura como de oración. Por eso, se ocupan de todo, menos de buscar bueno, dice rostro, pero debe ser rostro del Señor, póngale por ahí una R, y Cristo no ocupa el primer lugar de su existencia y ministerio como debería ser, ¿verdad? Mateo 16:18, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mateo 16, pues unos tal, otro tal. Y tú, Pedro, ¿quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando le dice Cristo, está diciendo, no le está diciendo, esto es muy interesante porque hay una como confusión entre los nombres de Jesús, ¿no? Entonces, y ahora nos lo confunden más diciendo que no era correcto el que le puso Casiodoro de Reina como Jesús. Entonces hay que ponerle otro nombre más complicado, pues todavía nos complica más. Bueno, su nombre era Yeshua o José o Jesús, como ustedes le quieran llamar, y era un nombre común en Medio Oriente en el primer siglo. Hay muchas tumbas con el nombre de Jesús, así es nuestra traducción al español, y hay una ocupación que estaba vacante, un puesto vacante, el ungido, Cristo. Vamos a decir, era como el doctor Jesús. Jesús es su nombre, doctor es su profesión. Su profesión de él era el Cristo. Cuando ahí en Mateo 16:18 le dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el ungido. Y cuando le está diciendo, eres el Cristo, le está dando la supremacía total de su vida. Por tanto, es necesario pasar de lo retórico, de decir, sí, yo oro a la oración eficaz, activa. Lo leí al revés, pero está por ahí así, más o menos lo estoy casi viendo ya con ojos de visco, pero ahí vamos, que trae cambios. La oración, repito, activa, eficaz, que trae cambios. ¿Cuál es esta oración activa, eficaz, que trae cambios? Miren, yo les voy a decir algo que digo frecuentemente. Eh, el, el, el instituto, el estudiar la Biblia en un instituto como ahora Aquila y Priscila, se nota inmediatamente a la gente cuando empieza a predicar, cuando empieza a hablar. Quien lee la Biblia se nota, ¿verdad? Se le ve la lectura de la Biblia. En su charla, si no predica, si no, simplemente en lo que habla está la palabra del Señor. Pero también en la espiritualidad trinitaria o la espiritualidad comunitaria, en la espiritualidad que se refleja en mi estilo y ética de vida, se refleja, también se nota en la oración. Ujú. Había una hermana querida, esposa de un querido amigo mío, pintor, que decía, es que Dios me dio un don, yo no le juzgué nunca su don, pero era el don del olfato. ¿Alguien había oído este don? Yo he oído muchos dones extraños, pero no había oído el don del olfato. ¿Saben qué era el don del olfato? Decía ella que ella olía cuando alguien estaba en oración, ¿verdad?
constante, que tenía una fragancia de Dios. Por eso dice Pablo, dice, nosotros somos perfume, ¿no? De Dios. Filipenses, nosotros somos perfume de Dios, creación de Dios. Tenga presente que la iglesia crece cuando hay oración de por medio y por lo y como lo dice la Biblia, nuestras oraciones suben delante de su presencia como incienso de olor fragante. Vamos a estas dos citas al final de la Biblia, en Apocalipsis, es Apocalipsis 5, y dice el final del versículo 8, pero vamos a, a ver pues todo el versículo, yo pienso. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué? ¿El incienso qué es? Que son las oraciones de los santos. Sí, las personas llenas del Espíritu Santo que han llegado a la santificación oran y esas oraciones van llenando las copas que serán ofrecidas al Cordero para la parte escatológica final de todos los tiempos. Y vamos al Salmo 141. El Salmo 141, bueno, hay ahí un inicio y dos puntos y coma, por lo menos en la 60, que tengo aquí en las manos, pero luego de este punto y coma, curiosamente, en esta versión que tengo empieza con mayúscula. Es curioso porque después de un punto y coma no debe empezar con mayúscula, pero es que la oración poética y la cadencia de la poesía, como lo traduce Casero de Reina, es así: escucha mi voz cuando te invocar. Escucha mi voz cuando te invocar. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Esa es la frase. Y les decía la famosa frase del pueblo judío o de un judío que dice, por ahí la escuché, la oración es el momento que los labios humanos besan el cielo. Bien, dudas, preguntas hasta aquí. Vámonos por el café. Vamos a apagar nuestras cámaras. Tenemos un minutito para entrar ya en la página 18. Nos tardamos mucho en esto. No lo quise terminar. Recuerda por ahí Arturo que le dije que nomás leyera hasta ahí para que pudiéramos en algún momento tener más tiempo de extendernos en esto. Si hay algún comentario sobre el tema de oración, adelante, pastores. Sé que ustedes tienen mucha experiencia en esto. Sería buenísimo comentar. Antes de irnos por el café, lo vemos. ¿Dudas, comentarios, reclamos, sinceros, sentidos reclamos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vámonos por el café y regresamos. Menos de un minuto, nomás lo servimos y regresamos. ¿De acuerdo? Regresamos. Si no se pararon, levántense ahorita un segundito para que no se cansen. Las sillas se cansan mucho. Adelante con él. Bien, aprovechando, mi estimado Arturo, si estás en disposición o alguien más me quiere ayudar con la lectura de el primer parrafito de la página 18, después donde dice unidad 5, el ABC del desarrollo natural de la iglesia. También es un escrito de alguien ahí, parece que está su nombre como en suizo, ¿verdad? Schwartz, Schwartz, como dice Ponchito, y nació en 1960, es el director
casi es de mi edad, nomás un año más joven que yo, del Instituto para el Desarrollo Natural de la Iglesia, el desarrollo natural de la Iglesia. Entonces, debe haber un desarrollo natural de la Iglesia. Ese tema es muy interesante porque algunas iglesias crecen artificiosamente. Bien, entonces ya estamos aquí, hermanos. Vamos a iniciar con esta parte de la lectura. Entonces, si alguien tiene o me puede ayudar con el primer parrafito, si no, yo me arranco. Eh, Durante los últimos 12 años, ahí vamos, prácticamente todos mis fines de semana he estado ocupado con encuentros en alguna iglesia local para ayudar a los cristianos a poner en práctica esas perspectivas, las perspectivas del crecimiento que hemos descubierto durante nuestro extenso estudio de investigación en el funcionamiento diario de su iglesia. Voy a tratar de enviarles un escrito. Voy a ponerlo aquí, si me es posible, porque se me, ah, se me arruinó un poco mi computadora y me han dejado, han tenido problemas, se ha vuelto viejita junto conmigo mi computadora y entonces ahora estoy acá con problemas. Voy a, no, ahorita no quiero que actualices porque quiero enseñar a los hermanos. Y dentro de mi biblioteca tengo este libro que me gustaría compartir con ustedes. Eh, Voy a compartir pantalla. Compartir. Se los voy a deber porque, bueno, seguramente puede. Un segundo. Digo que me hizo una mala jugada aquí la tecnología, pero ahí estamos. Ahí estamos. Creo que va a ser posible. Espero que me estén viendo y que estén viendo la pantalla. Los dejé de ver por alguna razón, pero espero alguien que me abra el micrófono y me dice, permítanme un segundo. Todo me pide permiso para hacer. Bueno, los dejé de ver, hermanos, pero ven la pantalla, pues alguien me abre el micrófono, si la ve, si me están escuchando, si no me fui, no se cerró mi programa, Sí, sí se ven los libros. se ven los libros, ok. Vean, aquí vamos a abrir este es, vamos a la portada. Este libro es maravilloso. Eh, eh, el señor Tom, Iglesia Simple, hace un, un análisis de lo que son los vicios y defectos de nosotros como cristianos para trabajar. Espero que es un librito pequeñito de fácil lectura, no es una cuestión técnica ni teológica, es una experiencia. En algún momento les compartí por ahí algunos aspectos de otro libro que ya les he compartido de inclusive un pastor que está en una situación de problemas, ¿no? Cuando abre, que también nuestro libro extraordinario de
el crecimiento de la iglesia y es también de este mismo pastor. Se llama Soy miembro de la iglesia y les compartí alguna vez de este pastor un pequeño análisis. Entonces ahí vean ustedes cómo está. Bueno, creo que perdimos a algunos alumnos en la ida al café, o todavía no regresan del café. Ah, ahí está, ya. Pastor Moy estaba desconectándose, pero ya. Y nada más las hermanas, no sé quién más se nos fue, pero seguimos adelante entonces con el que estamos leyendo. Este ministerio en la iglesia local me ha vuelto un escéptico con respecto a todas esas teorías que nos dicen cómo se supone que tiene que producirse el crecimiento en la iglesia. Y aquí viene quién es ese señor, después abajo, pero brincamos de página. Me he convertido, perdón, en un defensor de la realidad práctica. Esto es la iglesia práctica. La iglesia simple es una iglesia práctica que funciona dentro de la practicidad. Y sobre todo, trabajar con tanta gente maravillosa en diferentes países, denominaciones y culturas me ha enseñado cuáles son los elementos más importantes en el crecimiento de la iglesia. Los colaboradores voluntarios de la iglesia local. Es decir, está hablando de una iglesia horizontal. Yo creo que al principio de nuestros cursos, los que estuvieron, hablamos de esta parte. Hay dos maneras de sostener una mesa. Si yo tengo una tabla y supongamos que vamos a hacer una pequeña comida y todos los que estamos aquí nos reunimos a la mesa de la, de la comida y se nos olvida poner las patitas, ¿verdad? Saben que las mesas ahora tienen unas patitas y entonces no nos sentamos en el suelo y decimos vamos a cargar la mesa. Ahora, hay dos maneras de cargar la mesa. La primera manera, fíjense bien, es tomar cada uno de los que estamos aquí una parte de la tabla y sostenerla, ¿verdad? Eso se llama horizontalidad. Uh-huh. La otra manera es pedirle que, por ejemplo, el hermano Manuel y el hermano Moy, el pastor Moisés, lo sostengan de un lado y de otro. Es más difícil. Y una parte más difícil es pedirle a alguien que se ponga en cuclillas, agachadito, con la espalda lo más recto posible ahí, hincadito, ¿verdad? Y pongamos la tabla arriba. ¿Cuál será la mejor manera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la mejor manera? Espero que se haya entendido mi ejemplo. A lo mejor lo dije muy rápido por el tiempo, pero creo que la mejor manera es que todos tomemos un extremo si no tuviéramos patitas, un extremo de la mesa y la sostengamos, ¿no? Pero desafortunadamente en las iglesias tenemos al pastor hincadito con la tabla arriba y todos comiendo los alimentos arriba. Nos falta horizontalidad. Bien, vamos al aspecto siguiente, ¿no? Y para eso tenemos que ser horizontales en este sentido. No en el sentido de organización, hay un pastor, no estoy hablando de una anarquía, nótese bien, ojo mucho, no estoy hablando de que no hay cargos específicos que tenemos que respetar, sí, tenemos que hacerlo de esta manera, estoy hablando de la horizontalidad en el trabajo comunitario de la iglesia. Vamos a ver si por ahí estás, Arturo. No te veo. Acá estás, Arturo. Gracias. ¿Me ayudas con la primera pregunta y el primer párrafo y luego el segundo también para ir caminando sobre esto, por favor? Con todo gusto. Dice, Gracias. ¿por qué tenemos tantas dificultades con el crecimiento de la iglesia? Todo lo que necesitamos para ver crecer la iglesia ya ha sido provisto por Dios. El problema es que no hacemos el uso de ello. En vez de utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, tratamos de empujar y tirar de la iglesia con nuestras propias fuerzas. Lo que podemos aprender de otras iglesias y lo que no. Nosotros queríamos agudizar nuestra perspectiva sobre aquellos principios que Dios mismo utiliza para construir su iglesia. Cuanto más manejamos estos principios, más aprendemos algunas cosas sobre cómo Dios actúa hoy en día entre nosotros. Pero, ¿cómo Ahí, podemos descubrir cuál? hasta ahí, ¿Hasta ahí? ayúdame. Ok. Hasta ahí, ahorita te doy el otro párrafo porque debo comentar algo aquí que traigo en mis notas y es lo siguiente. Eh,
¿Cómo podemos descubrir cuáles son estos principios? Bueno, vamos a ver varios principios, pero yo quiero añadir aquí algo. El primer principio es que todos jalemos para el mismo lado. Mi hermano, que es el segundo de los varones, el tercero de los hermanos, mi hermana mayor, porque es mayor de las mujeres, no porque sea mayor que yo, y mi siguiente hermano, pues crecimos en una situación bastante eh, convulsionada la década de los 80, ¿verdad? Donde la juventud hacía lo que se da la gana y él salía muy frecuente con sus amigos y se llevaban carros para andar en la noche, ¿verdad? Ahora ya es cristiano y buena persona, pero en ese tiempo hacía esas cosas, las cuales ya no hace, y cuenta una historia maravillosa. Dice que un día iban en una carcachita, porque cuando uno es joven no le alcanza para una más que para una carcachita. Noticia, cuando uno es viejo también nada más le alcanza para una carcachita. Y entonces iban en la carcachita y llegan a las vías del tren. Aquí las vías del tren, en una avenida que se llama Inglaterra, que corre paralela a las vías del tren, tiene una situación que hicieron que estas vías van como elevadas, ¿no? Y van como elevadas ahí. Y cuando van elevadas uno llega y tiene que brincar así. Y entonces dice que el carrito empezó a fallar, a fallar, a fallar y se quedó en la vía. Eran casi las 12, 1 de la mañana. El carro iba lleno de muchachos y cuando se para el carro, hay silencio y en eso oye, voltean y ven una luz. Al mismo tiempo todos bajan, abren las puertas y empiezan a empujar. Y se dan cuenta que el carrito no se mueve. La razón es que los de atrás empujaban hacia adelante y los de adelante empujaban hacia atrás. ¿Qué estaba pasando? Lo que pasa en nuestras iglesias. Tenemos que empujar para el mismo lado. Tenemos que empujar para la misma dirección. Ahora sí, Arturo, perdón por la interrupción, pero aquí tenía esta ilustración que me pareció interesante. ¿Me vas a ayudar, por favor, ahí donde te entretuve? Dos párrafos más, un párrafo más y ahí te detienes, uno solo, chiquito, hasta donde termina con religión, religioso creo que es la palabra. Dice, pero ¿cómo podemos descubrir cuáles son estos principios? Podríamos ir y preguntar a algunos pastores de iglesias en crecimiento sobre el secreto de su éxito. Una de las cosas que descubriríamos es que existen tantas respuestas como iglesias que tienen éxito. Algunas piensan que su secreto para el éxito es que tienen un culto de alabanza dirigido a la gente que no tiene un trasfondo religioso. Eso es lo primero. Otros están seguros, adelante en el párrafo que estaba leyendo, otros están seguros de que la clave para su crecimiento ha de encontrarse en la importancia de la alabanza y el desarrollo de los creyentes. Ahora, cuando está diciendo esto, no está criticando la alabanza, que es una parte importante, sino está criticando, este, por ahí, perdón, si alguien quiere interrumpir, lo que pasa es que tengo mis notas como arriba de ustedes y nomás veo los lentes de míos y de Arturo, pero por favor, si alguien quiere interrumpir, eh, lo hace, ¿no? Cuando diga alguna cosa que les parezca que sea incorrecta. Porque fíjense bien, la alabanza es una parte importantísima del culto de adoración de nuestra liturgia, es una parte vital, ¿verdad? No la mencionamos junto con la oración y, el, el, eh, y la lectura de la Biblia, pero dejamos al margen dos áreas que sería el ayuno, que es poco común que se haga ahora, que debemos de retomar en algún momento, y también, ¿alguien por ahí? Perdón, ¿no? Ok. Sí, interrumpan cuando sea necesario, ¿eh? Estoy aquí leyendo mis notas. Y cuando estamos en ese momento de la alabanza, es muy importante, pero aquí nos está diciendo algo muy importante. ¿Será la alabanza lo suficiente para suplir? Déjenme quitar esto para ver. Bueno, no tengo muchas caras para ver si me anda, pero ahí, bueno, ahí está Alicia también. No te veía, hermana. Perdón. Gracias. No tenemos
que hablar en contra de lo de la alabanza, pero ¿cuál es lo que pasa con la alabanza? ¿Cuáles han sido las cosas que han visto ustedes ahí con la alabanza en algún momento de sus ministerios? ¿Qué pasa con la alabanza? ¿Alguna experiencia, Pastor Manuel, Pastor Abel, en ese sentido? Realmente, ¿por qué hay una parte débil de la iglesia en esta parte de la alabanza? ¿Qué está pasando? Pues voy a tomar la palabra, Adelante, Manuel. pero no lo digo despectivamente, es una apreciación mía en algunos lugares donde he podido estar, que pareciera como que la alabanza nos hace un favor, ¿no? Son como que el nivel más alto que hay para conectarnos con Dios, y a veces esa parte de la alabanza, de la gente que está en la alabanza, como que se olvida esa parte de la oración y sienten como que ya están en otro nivel, ¿no? Y como que ellos ya no están como en el plan de orar ni de buscar de Dios, porque pareciera que ya la conectividad que ellos hacen en los cultos los domingos nada más, o los días que lo utilizan, de repente ya es como que nos estuvieran haciendo un favor, ¿no? Lo digo de manera muy respetuosa, ¿no? Pero he podido ver con algunos en mi iglesia y los vemos así como que de repente, pues no, yo no necesito orar, ¿no? Y también hay otra parte que de verdad he visto lugares donde antes de entrar a esta parte del culto, antes de entrar a eso, hay oración en esa parte, antes de entrar en esa parte, ¿no? Pedirle a Dios que ministren, que los guíe. Entonces, sí me ha tocado ver esas dos partes, pero en muchos de los casos he visto que ya no se preocupan por esa parte de la oración, como que, lo digo de verdad con mucho amor, de repente es como si nos hicieran un favor en podernos alabar con esos cantos, ¿no? Ujú. Tristemente, que quería comentar. Gracias, gracias, Arturo. Sí, efectivamente es una de las partes primordiales. Si alguien más quiere comentar, no lo está diciendo con mucho respeto, como lo dice nuestro hermano. No es una crítica a quien está en la alabanza, ni estamos diciendo que está mal que haya alabanza, sino se nota como cierto desfase, ¿verdad? Lo que estamos viendo entre, entre el peso específico que tiene ese momento con el peso que tienen las otras partes. Es algo que es notable. Y aunado a eso, una crítica mía también con el respeto hacia los que están en la alabanza. Y una vez hice yo en la comunidad de fe donde estaba un pequeño ejercicio, me tocaba predicar. Iba a predicar sobre la palabra, predicar sobre la palabra. ¿Qué es la palabra? Ujú. Y para tomar como ilustración, hice lo siguiente. Lo que hice fue, eh, anoté cuando estaban cantando algunas frases de las que estaban cantando, de lo que decían los cantos. Y entonces hice un ejercicio, dije, voy a pedir, se usaron 5, 6 alabanzas, voy a pedir que la primera alabanza y la sexta alabanza, y los músicos estaban listos ahí se regresaron porque iban de salida, ¿no? Lo clásico. Se regresaron, pensaron que porque a veces yo los ponía a cantar en esa iglesia, me los regresaba, ¿verdad? Decía, no se me vayan, hermanos, necesito empezar mi predicación con un canto de parte de ustedes, ¿verdad? Y entonces se quedaron así, los músicos no pueden, y los de la alabanza no pueden intervenir en esto. Levanten la mano. ¿Cómo empieza el primer canto que entonamos? ¿Con qué frase empieza? Un silencio total en la comunidad de como 70 hermanos. En la última alabanza, fácil, no quiero las del medio, primera y última. La última alabanza, ¿cuál era la frase que se repetía constantemente? Un silencio total. O sea, cantamos, pero no entendemos lo que cantamos. En el subconsciente posiblemente sí. Y les dije algo más importante. No en estos cantos que cantan nuestros hermanos en la iglesia, pero sí en otros cantos he encontrado cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Que inclusive la gente los dice, yo he preguntado a veces, ¿y dónde sacas eso? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Les pregunto, ¿no? Yo digo, a lo mejor me brinqué el capítulo, no sé qué me pasó, pero yo no he leído eso. Y me dicen, sí, debe estar. Y luego con el tiempo descubro que es un canto cristiano que dice esa cosa que ellos están repitiendo, ¿no? Entonces,
es otra crítica, pero dejamos ahí. ¿Alguna otra a favor o en contra? Hoy los veo muy callados, no sé si ya se durmieron o están ahí, ya nos falta poquito, pero vamos a seguir adelante. Arturo, ¿me ayudas, por favor, entonces, con la... Seguimos aquí. Ah, qué bueno, pastora, gracias. Estamos escuchando la dinámica. Ah, ok, ok, no quieren comprometerse. Lo que pasa es que el pastor Abel y el pastor Moisés saben que está grabándose, entonces puede ser evidencia en su contra, ¿verdad? ¿No es cierto? No queremos herir sentimientos. Perdón, para no herir sentimientos, exactamente, no queremos herir, porque sí, también, otra de los aspectos que con usted como pastor de veras tenemos que tener cuidado y manejar con pinzas son a los de alabanza, ¿verdad? Porque ellos nos dicen, no, hermano, si usted me regaña, yo ya no vuelvo a cantar, ¿verdad? Entonces, uy, qué caray, son muy sentiditos, ¿verdad? Exceptuando una persona que conozco de alabanza, que para mí dice que hay que dar honra a quien honra merece, ¿no? Y realmente la esposa de Pastor Moy es una persona que es íntegra, se nota a la entrega que tiene y tiene una dicción, es decir, las palabras se le entienden ah, con una perfección realmente muy buena, ¿no? Entonces, no tengo queja con esa persona, pero y sé que si algún día le hago alguna observación, no sé, ¿verdad, hermano pastor? Que si usted le hace una observación a su esposa, no se quita de la alabanza, pues espero que no, ¿verdad? Pero bueno, son medio sentiditos. Seguimos adelante, perdón, ahí donde nos quedamos, donde me quedé, Ok. Y si otro. otros están seguros de que la clave para su crecimiento ha de encontrarse en la importancia de la alabanza y el desarrollo de los creyentes, otros elogian los nuevos métodos de marketing como una forma esencial de abordar el crecimiento de la iglesia, mientras otros hacen crecer su iglesia con mucho éxito sin ni siquiera haber oído un concepto como el de promocionar a la iglesia con técnicas de marketing. Algunas veces es realmente difícil encontrar un denominador común en todas estas respuestas. Adelante. Por convincentes que todas estas respuestas puedan parecer por sí mismas, cada una contribuye todavía más a la confusión. ¿Quién tiene la razón? Y cuando nos damos cuenta de que todo el mundo parece afirmar, hagan como nosotros y ustedes también, tendrán el mismo éxito. Realmente solo tenemos dos opciones. O bien nos apropiamos de un modelo o simplemente nos rendimos frustrados. Ok, hasta ahí vamos a detenernos un segundito, estimado hermano, Ujú. porque afortunadamente hay una tercera opción. Léenos, por favor, la tercera opción, la tercera vía, como se dice en el discurso argumental racional, ¿verdad? Y siempre hay una tercera vía. ¿Qué dice esta tercera vía o esta tercera opción? Dice, afortunadamente hay una tercera opción. En vez de escuchar solamente las respuestas de los líderes de estas iglesias, podríamos hacer un estudio de las propias iglesias para descubrir si hay algún elemento que caracterice a todas las iglesias en crecimiento. De esta forma, en vez de simplemente aprender de una sola, podríamos literalmente investigar centenares de iglesias modelos grandes y pequeñas para descubrir cuáles son de los elementos de la iglesia sometida a estudio son principios universalmente válidos y cuáles son quizá interesantes, pero no aplicables al crecimiento de la iglesia de manera general. Aquí hay un punto, permítame un punto. Son principios universales, pero no podemos aplicarlos como receta de medicina a cada una. Ni las medicinas se aplican así, ¿verdad? Dices, ¿cuánto pesa? ¿Cuántos años tiene? No podemos andar recetando medicina. No podemos decirle, hermano, si usted hace cultos a las 7 de la mañana, todos los domingos va a crecer su iglesia, porque mi iglesia creció. Eso es independiente. Seguimos adelante con la lectura, mi estimado. El siguiente párrafo y ahí paramos. Me ha llevado años entender realmente esta diferencia. Hoy en día, a esto le llamamos la diferencia entre un enfoque según modelo y un enfoque según principios. Los modelos son conceptos que una o a veces muchas iglesias en alguna parte del mundo han experimentado positivamente, pero imitar estas experiencias puede no ser en absoluto la respuesta correcta para iglesias que están en otra situación. Los principios, sin embargo, son aquellos elementos que han resultado ser aplicables para todas las iglesias en crecimiento en todo el mundo.
Así es. Y luego vienen 8 características cualitativas, es decir, de calidad, ¿verdad? Que tienen que ver no con números, sino calidad en la iglesia en crecimiento. No hay duda de que al principio todo esto suena un poco teórico. Sí, así parece. Ya nos empezó a meter ahí palabras que nos revuelven la vida, pero tan pronto como echamos un vistazo a lo que se esconde detrás de cada uno de estos principios, ustedes darán cuenta de que tienen algo que ver con la situación de su propia iglesia. Esto me gustaría analizarlo muy detenidamente con la situación de nuestras iglesias. Aquí nos vamos a quitar un poquito la sonrisa de la boca y vamos a hablar en serio de nuestras iglesias. Y en este caso lo voy a hacer yo, y si alguien más se anima, lo hace conjunto conmigo, sincerándonos cuál es la situación. ¿Cuál era su pregunta inicial? ¿Qué podríamos hacer para ver a nuestras iglesias progresar mejor? La respuesta es: contribuya a que cada una de estas 8 características desarrolle más plenamente en su iglesia. Vamos a ver las 8 características. En la investigación que él hace, nuestra investigación nos enseñó que ninguna iglesia que quiera crecer puede descuidar ni siquiera una sola de estas características cualitativas. Cualitativas quiere decir en calidad. Adelante, pastor. ¿Quién levantó la mano? Acá veo levantar la mano. Voy a quitar mi carta. Acá No, está, pastor Moy. Adelante. también quiero hablar de su iglesia. Ah, no, digo, de la mía. ¿Ok? Este, en ese sentido, quiero hablar que si hay métodos de crecimiento, eh, que, que vamos a hablar de números. Una de las cuestiones que yo he visto que la gente puede crecer son las iglesias sociales, las iglesias que dan comida, porque hasta el mismo Señor Jesús dijo que la multitud le seguía, ¿no? Entonces, son métodos de crecimiento, pero cuando hablamos de números, también tendríamos que hablar primero de calidad, Ujú. porque si los cimientos no están en base, aunque hablemos de números, es otra cosa. Yo he ido en iglesias sociales donde realmente no hay nada, o sea, la gente no se conoce, entra como quiere, a veces saludan hasta hacen tardeadas y todo este tipo de situaciones con tal de agarrar más gente, pero yo creo que aquí sí deberíamos de enfocarnos también en que si quiero que crezca el número, sí, pero también quiero que crezca en madurez. Esa es una de las áreas que yo creo que las iglesias a veces, usted lo decían, las iglesias siempre pasan el tiempo y cuando va pasando el tiempo, de repente salen lesionadas y no nos damos cuenta y pensamos que la etapa de volver a limpiar o de volver otra vez a nacer de nuevo, ya pasó, fue una sola vez, pero en realidad tenemos que volverlo a experimentar momento a momento. Así es, hermano, y qué buena aportación nos acaba de dar el pastor Moisés, y con esa experiencia que él tiene como ministro y sembrador de iglesias, plantador de iglesias, nos puede dar esta lección, ¿verdad? No se trata de buscar un método de crecimiento. Él habla de la iglesia social, es un método muy socorrido, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, tendrá su función, no la menosprecio ni la juzgo, pero sí me parece que está un poquito desde el punto de vista de lo que él mencionaba. ¿Qué tanto de fondo, qué tanta de calidad cualitativa, de cualidades? Es decir, cuántos están ahí llenos de frutos del Espíritu Santo. Y para esta tenemos que revisar el liderazgo, un liderazgo capacitado. Por favor, observe que nuestra primera característica cualitativa no es denominada liderazgo capacitado, sino capacitador. Ok. No es liderazgo capacitado, sino capacitador. Déjenme explicar la diferencia. El liderazgo capacitador eh, podría significar que hay un líder, a veces varios, pero que generalmente es solo uno. Ujú. Eh, que es muy brillante, tiene muchos dones y una gran visión de futuro. Eso está muy bien. Hay iglesias que crecen así. Yo conozco una iglesia que el pastor, ¿han ustedes ido a esos circos donde
el mismo es el que anuncia el espectáculo, el mismo que hace la magia, el mismo que hace el payaso, el mismo que domina al león, el mismo que cobra la entrada, el mismo que le va saca la salida. Eso se llama pastocentrismo, ¿no? Entonces, no es eso lo que estamos hablando, sino un liderazgo que realmente esté capacitando a otros, ¿verdad? Capacitador, es decir, el principio del discipulado. Ujú. Por eso el que el Señor les llamó matates, ¿verdad? Le vimos la clase antepasada, este término griego que significa ayudante, ¿no? Este, decíamos que el mexicano sería como el maestro y el chalán, ¿verdad? Aquí en Jalisco, ¿no? El, el matates es el que está siendo capacitado, aprendiendo algo. Y esto es lo que necesitamos, un liderazgo capacitado. Podría significar que hay un líder, a veces varios, pero generalmente solo uno, que es un brillante, eso ya lo leí. Fuera del ámbito cristiano, este concepto a veces se conoce como el gurú liderazgo, es decir, alguien que puede jalar todo el tren. Eh, bueno, no íbamos a hablar de política aquí, pero mejor no sé, evitamos hablar de lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Que es un señor que jala suficiente. No estoy criticando bueno o malo aquí para que no se enojen conmigo, ni de un lado ni de otro, pero tiene un arrastre carismático. Tenemos que reconocerle eso y su inteligencia, ¿no? Al hacer este arrastre, algo debe tener. Pero él es, el día que no está, pues ya no hay ese liderazgo. ¿Cuántas iglesias terminan su vida útil, que podía ser 500 años? Digo, el Señor viene pronto, sí, hermanos, viene pronto, amén. Todos digan amén, pero pues eso decían nuestros hermanos hace 500 años, ¿verdad? Hace 1000 años. Y hicieron iglesias realmente con base al discipulado que permanecieron. Las que se dedicaron a ser un líder, pues fallan, ¿no? Fallan. Pero también se puede encontrar modelos similares a la iglesia cristiana. Algunos incluso defienden este concepto como un principio de crecimiento especialmente eficaz. Aquí está el gurú líder con su gran visión. Ahí el resto de la membresía que sirve de buena gana a sus poderosos líderes para realizar los sueños de su vida. Nuestro estudio muestra, sin embargo, que esto no podría estar más lejos de la verdad. Los líderes de la iglesia de crecimiento no tratan de aumentar su propio poder para convertirse en todopoderosos. Justamente lo contrario. Ellos consideran como una de sus labores más importantes el ayudar a los cristianos a desarrollar mayores niveles de responsabilidad según el plan de Dios. Ellos equipan, aquí subraya la palabra equipan, apoyan, motivan, aconsejan, léase, diría yo entre paréntesis, primera, segunda Timoteo, Tito, cómo está equipando a quien va a seguir la estafeta, aconsejan a los individuos para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean. Efesios 4. Someteos unos a otros. ¿Por qué? Porque estamos para crecimiento mutuo. Algunos de estos cristianos pueden ser incluso guiados para ir por un camino muy diferente de los de sus líderes, muy probablemente. Las iglesias grandes van en este sentido. Ayúdame, Arturo, dice, pero los líderes, mientras yo busco aquí donde voy, porque estoy leyendo acá en uno que aumenté la letra y se me movió, y ya busco dónde vamos. Okay. Pero Dice, los pero los líderes capacitadores pueden regocijarse de todo corazón porque ellos saben que Dios tiene un llamamiento único para cada individuo. ¿no? Lo que resulta interesante es que la mayoría de los pastores que alcanzaron las puntuaciones más altas en nuestra encuesta son apenas conocidos fuera de su ámbito
y sin embargo ellos nos proporcionan principios básicos de liderazgo más útiles que la mayoría de las superestrellas espirituales mundialmente famosos. Los líderes de las iglesias en crecimiento no tienen por qué ser superestrellas. De hecho, el modelo superestrella puede ser un obstáculo para el crecimiento de la iglesia. Dios generalmente no lleva a cabo sus planes a través de estrellas superdotadas. Si alguien desempeña este papel o tiene que desempeñarlo porque la iglesia así lo espera, es generalmente un indicio seguro de que algo no va bien en esta iglesia. Wow, qué tremendo párrafo, ¿no? Qué tremendo párrafo. Y luego ya tenemos la letra B, que es en mis ministerios según los dones. Y ahí tenemos ya rayita, ¿verdad? Que hasta ahí teníamos que llegar. Hoy sí llegamos a donde debiéramos. Entonces, vamos bien. Nomás les voy a pedir 7 minutitos para tocar un tema específico fuera de cámara. No los voy a regañar, hermano, no se me estén preocupando. Es una recomendación, pero que quiero subir al grupo, pero de un video, pero sí quiero ser muy específico que es este video que voy a subir para que no haya malas interpretaciones después de lo que voy a subir. Este, no porque sea malo, no es un video malo, al contrario, es un video muy interesante, pero si lo subí así, podía no entenderse cuál es el propósito de enseñanza en este video, que no es un video cristiano, ¿verdad? Pero tiene un propósito de enseñanza. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Para los hermanos que no, que vean esto en diferido, pues se perderán esta parte, pero pueden ustedes explicarles si les preguntan, ¿verdad? Qué es el video y cuál era la explicación. Ustedes pueden hacer ese trabajo de discipulado o de enseñanza para ellos, para que disfruten y tengan este objetivo de enseñanza. Recuerden bien que cuando nosotros planeamos una clase, siempre debemos tener algo en mente. ¿Qué quiero enseñar con esto? Cuando nosotros ya pasamos el curso de predicar y de dar clases, pero en clases sobre todo es cuál es el objetivo de enseñanza con este ejemplo que voy a dar. No voy a poner a contarles aquí la serie de Netflix que estoy viendo. Ese no es un objetivo de enseñanza. Puedo tomar algo de ahí, pero no es un objetivo de enseñanza. Es mejor tener aún pasajes bíblicos de ver cuál es el objetivo de la enseñanza. ¿Dudas, preguntas hasta aquí antes de tomarles unos minutitos, 5 minutitos? ¿Ninguna? ¿Nadie quiere comentar al final nada? Bien, estamos. Pues sí, Adelante, adelante, pastor. yo pienso que un buen liderazgo en cualquier área, pero principalmente en el área espiritual, en el área de la iglesia, siempre debe de ir por delante la humildad, ¿no? O sea, sin ser, porque yo entiendo que hay muchos líderes, pastores en las iglesias que de veras tienen un conocimiento pues bastante amplio, ¿verdad? Pero también se ve que muchos de ellos les gana la soberbia, ¿no? Y cuando eso sucede, pues de repente en un principio podrán impactar, ¿verdad? Al congregante o al alumno o al discípulo, pero conforme va avanzando el tiempo, esa arrogancia o esa soberbia, va fastidiando o va molestando eh, al, al, al alumno o al discípulo, y eso es muy delicado porque se puede perder a un posible potencial alumno o un posible potencial discípulo dentro de la iglesia que puede dar mucho y puede hacer mucho más de lo que se puede esperar. Entonces, me parece que siempre la humildad debe de ir por encima de la arrogancia, de la soberbia, de yo lo puedo todo, yo lo sé todo, ¿no? O sea, creo que pues si Dios ha dado la oportunidad de tener esa sabiduría, pues también tenemos que pedirle al Señor que nos dé oportunidad de compartir esa sabiduría, pero con mucha humildad, ¿no? Ujú. Porque yo me he dado cuenta que la humildad atrae y la soberbia retira, ¿no?
Ajá. Así Sí, es. ese es mi comentario, profesor. Excelente comentario, hermano, y yo siempre digo, la soberbia es un pecado tremendo y hay un versículo que repetimos tantas veces como es Romanos 12 y el versículo 3 dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Entonces, este es un freno a nuestra arrogancia, a nuestro ego. Y miren, lo que dice el pastor Abel es una gran verdad, que perdemos la oportunidad de tener un buen equipo de trabajo como pastores desde la pastoral por nuestra arrogancia, por nuestro egoísmo. Y no solo esto, a veces también en el caso particular y personal de mi vida, fue un momento de una crisis espiritual muy fuerte cuando yo llegué a pensar que ya sabía lo suficiente como para que fuera autosuficiente y no depender de la gracia y de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y eso es terrible, eso es terrible, se sufre mucho con eso. Entonces, tengamos en cuenta el sabio consejo de nuestro hermano Pastor Abel y de su palabra profética que nos ha dado hoy de no seamos soberbios, no seamos soberbios. En nuestra arrogancia no esté el pecado de lastimar a otros. Y recordemos Romanos 12, versículo 3, creo lo cité, pero sí, lo cité mal por ahí. Corríjanme. Eh, Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ese es las palabras de Pablo, después de que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es esta renovación? Estas palabras tan rebuscadas, ¿cuál es la renovación de vuestro entendimiento? No tener más alto concepto del que debemos tener. Bien, si cité equivocadamente los versículos, por favor, una disculpa, pero búsquenlo, ahí está, eso dice.